volver a acceder a nuestra invitación para este reencuentro en el foro de testimonios, donde solemos escuchar muy variadas opiniones que nos permiten formar o reformular las nuestras en torno a cuestiones que nos atañen directamente como individuos y como sociedad. Nos convoca hoy un tema con características muy especiales. Quizá por eso sea esta la primera vez que se realiza para la televisión una investigación periodística de tal amplitud en la que están representados prácticamente todos los puntos de vista. La eutanasia es un tema tan antiguo como el hombre. Tiene que ver con la muerte, pero atañe a la vida y por eso es cuestión vinculada con la moral, con la ética, con las creencias religiosas. Sin embargo, a pesar de todos estos ingredientes, es un tema sobre el que en general se evita hablar. En otros casos, a quienes lo hicieron o pretenden hacerlo, se les convence de que no lo hagan. Sobre la eutanasia han surgido últimamente algunos hechos concretos que han replanteado la cuestión. Hace pocas semanas llegó la noticia de que en Nueva York se aprobaría un proyecto para legalizar esta práctica. En nuestro medio hubo detonantes y controvertidas declaraciones públicas y a propósito de ellas un comunicado del Sindicato Médico del Uruguay. Esos hechos, más algún artículo periodístico, han removido el tema en la opinión pública. Y lo han removido a tal punto de sobrepasar sus límites. Hoy la gente común, sanos o enfermos, están al tanto de muchas demandas entabladas por pacientes o familiares ante médicos o instituciones asistenciales. Todos estos factores determinan que se vayan formando opinión quienes no la tenían, no solo sobre la eutanasia, sino sobre el tema mayor y más trascendente de las relaciones entre la sociedad y la clase médica. Pero vamos a empezar por el principio, el motivo de nuestro informe de hoy con una precisión previa. La índole del tema, creemos, merece un amplio, generoso debate que debe hacerse en pleno estado de salud y equilibrio emocional. No sería oportuno adoptar posiciones en aquellos casos en que se está pasando por situaciones difíciles, real o simbólicamente vinculadas con decisiones trascendentes en torno a la eutanasia. Como decíamos, el tema está en la calle y la gente aporta sus puntos de vista y hasta sus vivencias, en el entendido de que sobre estos temas hay que hablar y dar la cara. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Y porque me parece que el ser humano tiene que vivir al máximo, ¿verdad? Hay que ver cada caso, hay que ver cada caso. Hay casos extremos que habría que pensarlo. Entiendo que en un caso que una persona está definitivamente desahuciada, bajo todos los exámenes clínicos, están seguros de que no hay ninguna posibilidad de salvación, entiendo que un médico debía tener la responsabilidad de hacerlo para que no sufra. Estoy en contra de eso, porque puede ser utilizado por alguien allegado, por intereses económicos y esas cosas. Por eso estoy en contra. Yo apruebo la eutanasia. Yo creo que cada hombre tiene que, ya que no decide cuándo nace, puede decidir cuándo morir. Bueno, lo que pasa es que eso ya es de un punto de vista un poco filosófico y moral, o sea, depende de la axiología de cada persona. Para algunos sería, vamos a decir, practicable o de acuerdo a su escala de valores. Para otros no estaría de acuerdo. Hay gente que sufre mucho y bien llevada, digamos, bien encarada, en el fondo creo que es buena. Como creyente católico estoy en contra de ella, pero en el futuro se va a tener que llegar a hacer algo que realmente, si no llevar la eutanasia a la realidad, que el enfermo de esa enfermedad que es mortal tiene que ser algún sedante muy paliativo para que pase al otro mundo como Dios quiera. El ser humano lo trae Dios y Él dispone en qué momento debe llevárselo. Supongo que sí, que es así, pero hay que estar en el lugar del enfermo y de los familiares del enfermo para poder opinar, ¿no? Si se trata de no hacer sufrir al ser humano, me parecería correcto. Para mí es algo contra la vida y yo estoy a favor de la vida. Y pienso que la vida la da Dios y por lo tanto no somos dueños de matar a alguien. Creo que se debería hacer, en algunos casos se debería hacer. ¿En qué casos? Depende, situaciones límites. Creo que quedaría librado al criterio de cada familiar. Si bien lo veo como una cosa que debería hacerse, por propia voluntad del paciente cuando está en uso de conocimiento, también considero que en el caso contrario deben ser los familiares quienes deban disponer. Yo como católico creyente
considero que por el momento esto todavía está a estudio. Yo no me lo he planteado todavía. Cuando ya los médicos dicen que ya hay muerte cerebral, todo eso, para mí sería, creo, a pesar de ser religiosa, que sería una ayuda muy grande para el enfermo, aunque nosotros no podemos saber cómo se encuentra su alma y su espíritu en aquel momento. Hay muchos malentendidos porque se pone en la bolsa de la eutanasia términos que son muy disímiles y muy diversos. Una cosa es, es muy diferente dejar morir a una persona que ya ha llegado a su época, a su momento terminal, y dejar morir en paz, no tomar medidas extraordinarias que no tienen ninguna compensación, no tienen ninguna, que de alguna manera son desproporcionados porque no llevan a prolongar una calidad de vida adecuada. Una cosa es eso, el dejar morir en paz, el no tomar medidas extraordinarias, y otra cosa es utilizar una medida directamente intencionada a matar a una persona. Se habla de dos tipos de eutanasia, eutanasia pasiva y eutanasia activa. Cuando pensamos en eutanasia pasiva, yo interpreto eutanasia pasiva un poco como dejar que la naturaleza tome su curso. Y yo con ese tipo de atención estoy bastante a gusto o cómodo. O sea que si el paciente me ha manifestado que realmente no quiere medidas artificiales para prolongar su vida, que quiere simplemente no sufrir, quiere vivir una vida de buena calidad, y que calidad es más importante que cantidad, llega un punto, creo, cuando realmente el curso natural de la enfermedad está hacia sus finales, donde uno puede dejar de hacer intervenciones artificiales, e incluso dentro de eso quizás hasta la hidratación y la alimentación por vías extraorales. Yo he tenido la experiencia de dejar morir a pacientes terminales en ese sentido, y he encontrado que es una práctica aceptable tanto para el paciente como para su familia, como para el médico. El Código Penal prevé como un delito el que llama el homicidio piadoso. El homicidio piadoso es también conocido con el nombre de eutanasia. Entonces, la ley lo encara de esta manera. En primer lugar, es un delito. Delito que consiste en que en dar muerte a otra persona. Ese es el delito de homicidio. Por eso la ley habla de homicidio piadoso. En segundo lugar, establece ciertos requisitos para que pueda hablarse de homicidio piadoso y extraerse las consecuencias respectivas. Los requisitos son que la persona que comete ese homicidio con relación a una persona que está gravemente enferma, en primer lugar sea una persona de antecedentes intachables, para que no se pueda presumir que otros móviles u otros motivos lo llevan al homicidio. En segundo lugar, que lo realice exclusivamente por móviles de piedad. Y en tercer lugar, que lo haga en base a reiterados solicitudes de quien va a ser, en definitiva, la víctima, en este caso. Como en cierto modo podría decirse, análogamente con otras situaciones, una especie de suicidio por encargo. Naturalmente que todo esto no es fácil de establecer concretamente en la realidad. Particularmente si solo actuó por móviles, cuando estamos en el plano de los móviles, las situaciones son bastante difíciles de determinar. Pero es importante decir que la ley no solo no exonera de la calificación de delito, el caso de la eutanasia, sino que además no obliga al juez a exonerar de pena, sino que le permite exonerar de pena, lo faculta, es lo que se suele llamar en términos jurídicos el perdón judicial.
No es lo mismo que la persona decida suicidarse a sí mismo que una persona, que un médico o un personal de la salud lleve adelante una acción positiva para matar. En ese sentido, ¿qué sería estrictamente eutanasia entonces? Eutanasia es la acción directa para provocar la muerte de otra persona. Eso es eutanasia en un sentido estricto. Esa eutanasia, el matar en ese sentido, puede ser el matar con fines de misericordia o de gracia, como podría ser cuando se mata a un soldado que está en el campo de batalla, que no hay posibilidades de recuperarlo porque viene el enemigo, pongámosle, y entonces va a sufrir durante muchas horas, entonces un compañero de compañía lo mata. Bueno, eso es el tiro de gracia que se llamaba siempre. ¿Administrar un cóctel lítico es eutanasia? Puede serlo o no puede serlo según los casos. La finalidad primera del cóctel lítico, la intención directa, es calmar el dolor, a pesar de que hoy en día los avances de la medicina y el tratamiento del dolor han llevado a que en casi todos los países se haya dejado de usar el cóctel lítico porque no tiene sentido. El cóctel lítico tiene como objetivo sacar al paciente del ambiente, quitarle la conciencia, cuando lo primero de la dignidad humana es que la persona tenga conciencia y tenga libertad y que asuma su realidad. El cóctel lítico lo que tiene es vegetalizar a un paciente, ¿no es cierto?, sacarlo del ambiente. Pero la intención que puede usarse, con el cual puede usarse el cóctel lítico es calmar el dolor, y en ese sentido se justifica moralmente. Lo que sucede es que también puede ser usado como una especie de bala médica, que digamos que hay algunos de mis colegas que sin lugar a dudas, sin escrúpulos, lo usan y con bastante frecuencia, ¿no? No, la eutanasia como procedimiento de terminación de la vida, favorecida por el médico o provocada por el médico, no se practica. Nuestra facultad de medicina es una facultad con un alto contenido humanístico en su formación, que ha llevado a que esas prácticas nosotros no las aceptemos como prácticas habituales de nuestra conducta médica. Sin duda que no se debe confundir las situaciones que colindan con la eutanasia. Es decir, pongamos un ejemplo práctico para que la gente entienda. Un enfermo con una carcinomatosis, es decir, con un cáncer evadido totalmente, con metástasis múltiples, es un enfermo que tiene un sufrimiento importante, un sufrimiento físico y moral. Muchas veces uno tiene la necesidad lógica y ética de aliviar el dolor y el sufrimiento del paciente, y eso se hace con drogas, además de la palabra. Las drogas no son inocuas, y a veces el factor de sedación, el factor de calmar el dolor, el factor de calmar la angustia lleva a un aumento de la droga para eliminar ese sufrimiento, pero no para provocar la muerte. Indudablemente, a veces se puede llegar a un costo-beneficio o a una relación droga-sufrimiento del enfermo que puede llegar a determinar, no intencionadamente, sino, digamos, podríamos decirlo, como una iatrogenia, como una acción indeseada de la terapéutica, provocar la muerte por paro respiratorio o por alguna otra situación. Yo pienso, que es algo correcto, ¿no? Todos los individuos tienen derecho a elegir su propio modo de morir, ¿verdad? Yo soy médico y lo comparto, pese a que en nuestro medio no se aplica. Yo creo que en Uruguay lo aplica, ¿no? Disimulado, pero lo aplica. Los estudiantes como nosotros, el tema se ha tratado, ¿viste? Pero no en una medida, en un nivel muy profundo, ¿viste? ¿De qué punto de vista se plantea el tema? ¿Desde el punto de vista estrictamente científico o ético? No, desde el punto de vista humano. No creo que es un tema para tratarlo a nivel un poco sensacionalista, pero pienso que en algunos casos puede estar justificada. ¿Usted cree que de este tema de la eutanasia hay que hablar o no hay que hablar? Yo creo que de todos los temas vinculados a la medicina hay que hablar y hay que educar, y hay que darle herramientas a la población para que haga su propio punto de partida y de análisis. Yo creo que el no hablar de determinados temas
siempre con un nivel ético, obviamente, como lo estamos haciendo aquí, libremente, es también una manera de mantener ese aislamiento entre el grupo médico y la población. Yo creo que a veces es más humano, para decirlo así, dejar que la naturaleza tome su curso, permitir el morir natural y no prolongar el morir. O sea, yo quiero prolongar vida, pero no quiero prolongar la muerte. Y a veces creo que lo que hacemos es prolongar el morir, prolongar el sufrir. Hay eutanasias y eutanasias. Hay eutanasias precipitadas. Hay eutanasias en que el móvil, no se sabe bien si el móvil es la piedad o es el que la persona que ya no puede más y quiere terminar con un problema. De modo pues que, como siempre en la vida real, es necesario tomar el tema en forma concreta y se pueden dar criterios generales, pero después hay que aplicarlo a la situación concreta y la situación concreta puede cambiar de caso a caso de una manera fundamental. Pensamos que es muy importante la paliación del dolor y realmente la ciencia de la medicina paliativa está bastante avanzada. Podemos generalmente controlar el dolor en los pacientes con cáncer y podemos darle una buena calidad de vida en sus últimos días y momentos de vida. No tienen por qué sufrir de dolor realmente. Antes de sufrir a alguien que ves que es lo último, que lo que más querés y está de pronto aullando de dolor, es espantoso. Pienso cuando veo, por ejemplo, mi madre, que no lo acepté yo, pero que tuvo 2 años postrada, entonces a veces uno piensa si valió la pena o no. Tuve muchos familiares que sufrieron mucho. ¿Qué experiencia le dejó eso? Muy triste. Estoy a favor de la eutanasia. Yo no soy partidario de la eutanasia. ¿Por qué? Pienso que no, porque me parece que es acelerar un proceso que tiene que producirse naturalmente. Aunque y no sea se puede acelerar, aunque sea irreversible. A veces es necesario, pero tiene sus partes delicadas el hecho. Habría que estar en la posición de los médicos para juzgar una cosa como por el estilo. Considero que en determinadas circunstancias se podría aceptar. Cuando es un caso irrecuperable, cuando es un caso de cáncer que está por morir una persona, es un crimen mantenerla viva. De todas formas no tenemos derecho a cortar la vida de los demás bajo ningún concepto. Nosotros cuando no podemos curar debemos aliviar. Eso es una máxima de nuestra medicina que aplicamos o que deberíamos aplicar en forma muy estricta. Y a veces se confunde ese afán de aliviar con los efectos indeseados de la medicación que se utiliza para aliviar el sufrimiento. El problema de la eutanasia es el dar muerte. En cambio, esto otro entra en una problemática mucho más compleja en el plano de la medicina, de determinar hasta cuándo se puede realizar algo efectivo en favor de la vida de la persona. Y en favor de la vida de la persona, ¿de cuál vida de la persona? De la vida de la persona plena, incluso de la vida exclusivamente vegetativa, en fin, etc. Si eso después lo transformás en un negocio, es decir, haces una máquina de matar, bueno, ahí ya, vamos a decir, todos los problemas morales se vendrían al piso, ¿no? Y depende del caso, ¿viste? Es un asunto medio delicado. ¿En nuestro país se han dado casos de eutanasia y de que la justicia haya actuado? Sí, ha habido, pero muy pocos casos. Y últimamente no conocemos ningún caso. En los Estados Unidos, específicamente donde yo vivo y trabajo, la ley prohíbe la eutanasia activa. Han habido algunos casos que han llegado a juicio y a veces los jueces en circunstancias especiales no han encarcelado, no han mandado a la cárcel al protagonista. Pero en general la ley es que no hay eutanasia activa. No es así el tema de la eutanasia pasiva, o sea que
dadas las circunstancias de que el paciente y de que la familia están de acuerdo que no quieren medidas extranaturales o artificiales para prolongar la vida, en general se puede permitir que el paciente muera y de causas naturales sin prolongarle artificialmente el morir. Es dificilísimo de contestar, porque hay ciertos casos en que se mantiene una persona como a una planta. ¿Para qué? Se mantiene meses en un CTI o en un servicio especial y sabiendo que no hay ninguna respuesta. No quiero decirle con eso que esté de acuerdo, porque cuando le toca a uno es difícil. Si usted tiene un ser querido que está enfermo, que yo prefiero llegar a eso, a estar sufriendo él y uno. No sé si sufrirá la persona, pero sufre también todos los familiares. Es un problema que solo lo puede encarar el que lo está viviendo, porque hay mucho de afectividad, mucho de racionalidad. Creo que es un problema que no vamos a poder resolver si no apelamos a conceptos religiosos y éticos trascendentes. No lo podemos resolver en términos racionales. Es mi respuesta, yo no lo tengo resuelto. Las opiniones vertidas hasta ahora son apenas el comienzo del desarrollo de nuestro informe sobre la eutanasia. Como hemos visto, no hay dudas en ninguna parte del mundo respecto al derecho a la vida. Donde las posiciones se relativizan es en el aspecto del sufrimiento del enfermo y de lo irreversible de su patología. Y en esas condiciones, en esas situaciones, aparecen nuevos problemas. ¿Quién o quiénes deben adoptar una decisión? ¿En qué medida pesan ante el hecho concreto otros factores, además del enfermo y su enfermedad? Las convicciones religiosas, los preceptos morales y éticos, el sufrimiento de la propia familia y su entorno, hasta los aspectos económicos. Y una pregunta para la cual parece ser no hay tampoco respuesta en ninguna parte del mundo. ¿Cuál debe ser el lugar de internación de un enfermo terminal? Hacemos una pausa, amigos. En instantes proseguimos con nuestro informe sobre la eutanasia aquí en Testimonios. Proseguimos, amigos, y ustedes coincidirán con nosotros en que una cosa es hablar teóricamente y con buena salud sobre la posibilidad de estar de acuerdo o no con la eutanasia, y otra muy distinta, estar viviendo esa situación y tener la responsabilidad de tomar una decisión. Estamos de acuerdo en que es un tema que no involucra solo a médicos. Entonces, ¿quién debe tomar la decisión? Es el médico que tiene que decidirlo eso. Estoy de acuerdo en que hay casos que tiene que haber eutanasia. Tendría que haber una junta de 3 médicos para saber si de verdad esa persona está en los últimos días. Pero yo no podría decidir por un familiar a eliminarlo. No se lo deseo a nadie ver así sufrir a una persona. ¿Usted tiene experiencia? Es que tengo una experiencia, sí. Varias experiencias. Entonces sí creo. ¿Y en esos casos quiénes tomarán la resolución? ¿El médico, la familia? El que se atreva a hacerlo. Yo, a mis familiares nunca lo haría. Los familiares tienen que decidir y tienen la grave obligación de hacerlo. No sé si lo haría. ¿Tú lo harías? Sí, para mí. No decidiría en la vida de otra persona. No pondría eso, no lo podría hacer nunca. Pienso de esa gente que está años postrada, sin poder hablar ni escuchar nada. No sé lo que haría si fuera un familiar mío, ¿verdad? Pienso que hay casos extremos que los familiares pueden decidir. Yo pienso que sí, porque es una forma de manifestarnos hacia nuestro ser querido, porque no. Yo cuando mi marido, el médico, me dijo que tenía un cáncer, le dije, bueno, yo no permito ni bomba de cobalto ni transfusión de sangre. El médico me preguntó por qué, y yo le dije, porque yo no concibo el cariño de una persona con el sufrimiento de otra. Si es un cáncer que no tiene arreglo, ¿para qué le van a alargar la vida? ¿No es así? Yo lo llevé para mi casa, lo tuve a calmantes y bueno, se terminó antes de lo que se pensaba. Desde un punto de vista de ética médica,
pensamos que la resolución debe ser tomada por el paciente. Yo creo que el paciente tiene derecho a saber la verdad sobre lo que le pasa y a poder decidir sobre cómo va a prepararse para la muerte. Yo creo que es posible asumir la muerte independientemente de que se tenga una fe trascendente o no se tenga. Es posible asumir la muerte con dignidad y es posible asumir la muerte sin drama, con aceptación, con madurez y con tranquilidad. El cóctel lítico lo que hace es imposibilitar que una persona pueda prepararse para ese momento, prepararse no solamente en el aspecto espiritual, sino prepararse aún en los aspectos legales, en los aspectos familiares, en los aspectos sociales, etc. Yo personalmente como médico nunca tomaría esa decisión. Yo no quiero esa responsabilidad, no quiero esa autoridad. Yo no estoy en condiciones de tomar la decisión de vida y muerte para otra persona. Yo solo nunca decidiría. Siempre decido en conjunto con el paciente o por lo menos su familia. Sería imposible, a mi criterio, por más fundamentos que tuviera, manejar algo que no podemos ni tenemos derecho a manejar. ¿Quién debería decidirlo? El médico y los familiares. Hay casos, por ejemplo, soy practicante, y hay casos en que veo que la gente se va consumiendo y que si el paciente realmente tiene interés en acortar ese periodo de decadencia, digamos de alguna manera, acortar el camino hacia la muerte, yo creo que hay casos en los que se justificaría. Y pienso que es la propia persona. También hay momentos en que el paciente no tiene posibilidad de tomar una decisión, ¿no? En caso de coma, yo qué sé. Mi padre estuvo en coma 2 días con el oxígeno respirando y yo era a favor de bajar el oxígeno para que se fuera, y mis hermanos y los tíos. La mayoría de la gente de edad es unos a favor y otros contra. Si los jóvenes, la mayoría somos a favor. La familia llega a tener grandes necesidades porque está atravesando una crisis en el ciclo vital familiar. La familia está pasando por un periodo de duelo prospectivo por la muerte de su familiar, están enfrentando una serie de cambios en el sistema familiar, muchas veces están con problemas económicos, a veces están con un sentido de culpa, quieren asegurarse de que han hecho todo lo posible para ese paciente. Muchas veces, por ejemplo, si el paciente quiere quedarse en su casa, los familiares lo quieren internar pensando que en el hospital va a recibir mejor atención. Muchas veces no es así. Pero hay toda una serie de crisis, de estresores que afectan a esa familia. La familia realmente se convierte en paciente. En nuestra experiencia, la familia necesita atención del equipo médico, del equipo de salud. En esas condiciones, la actitud que adopte la familia va a tener que ver en muchos casos con concepciones filosóficas y creencias religiosas, en alguna de las cuales el sufrimiento adquiere un valor redentor. Es por eso que invitamos a los representantes de distintas doctrinas en nuestro país a marcar posición frente al tema de la eutanasia. La ciencia cristiana es un conjunto de leyes espirituales, las mismas que aplicó Jesús, no tienen ningún misterio, que se aplican hoy en día para la curación de los enfermos. No van al médico. Bueno, eso es una simpleza realmente. No se puede decir que no vamos al médico. Somos razonables, tenemos muchísima confianza y muchísimo éxito con este método, pero si después de un tiempo determinado de tratamiento metafísico a través de la oración, como hacemos nosotros, el tratamiento no da los resultados esperados, somos los primeros en recurrir a la medicina para ir paliando la situación. No quiero decir que sea la solución definitiva, pero tampoco somos fanáticos religiosos que nos vamos a negar a aceptar una ayuda cuando vemos que las circunstancias, o sea, usamos el sentido común en una palabra. Pero la curación es un hecho de nosotros. Yo la he practicado durante 20 años y salvo en una ocasión que tuve un problema con una muela, nunca me ha fallado y estoy muy contento con ella. En esas circunstancias, ustedes deben haber enfrentado, como todo ser humano, la instancia de una enfermedad terminal. ¿Qué hace la ciencia cristiana como doctrina, como corriente, frente a un enfermo terminal cuando se le plantea el tema del bien morir, de la eutanasia?
Bueno, no hay fórmulas, ¿verdad? Un paciente no es igual que otro. Un problema que tiene una persona no puede ser igual que otro. Entonces, lo que hacemos es recurrimos a la oración, a Dios, para que nos diga cómo orar y cómo trabajar por ese enfermo. Y les puedo asegurar que en muchísimos casos hemos tenido un éxito notable, que a veces, lamentablemente, queda oculto porque hay intereses de que este tipo de curación no sea conocida. Y en cambio aparecen noticias de los fracasos que hemos enfrentado, que los hemos enfrentado también en determinados casos, pero no de toda la trayectoria de curación espiritual que ha tenido la ciencia cristiana en casos de enfermedades terminales como curaciones de cáncer o de otro tipo. De la misma manera que la eutanasia tiene su ilicitud moral, también dilatar una vida más allá de los límites, podríamos llamarle la distanasia, tratar de dilatar la vida por dilatar la vida, no tiene sentido. Es decir, de la misma manera que hay un juicio moral sobre la eutanasia, también hay un juicio moral sobre la distanasia. Por ejemplo, una persona está muriendo y yo la pongo en una heladera para tratar de mantenerla allí, a ver si vive, y en un momento la sacar de la heladera para ver si había vida o no había vida. Eso es un sinsentido. Es un sinsentido. Tenemos que aceptar la realidad de la muerte como uno de los componentes esenciales de la vida. Una cosa es tratar a un paciente y otra es encarnizar a un paciente, es decir, tratar de a un paciente sacarle ahí, prolongarle la vida de una manera que es inhumana. Es decir, lo que no podemos nunca nosotros es ponernos en juicio de la vida y tratar de la persona de una manera inhumana. Los testigos de Jehová frente a esta problemática, como a cualquier otra, generalmente le emplean 3 factores y antes de tomar una determinación, que son entender lo que dicen los principios bíblicos, o sea, las Sagradas Escrituras, que es lo que rige nuestra vida. Luego, lo que nos dicta nuestra propia conciencia, porque tenemos que vivir con una conciencia limpia y buena, y todos los humanos tenemos un sentido de justicia interno. Y en tercer lugar, tenemos que procurar saber también lo que son las normas del país donde vivimos, porque debemos de encuadrarnos frente a esas leyes. Con respecto a su pregunta concreta de la eutanasia pasiva, no hallamos en las Sagradas Escrituras principios concluyentes, por lo que entendemos que no es obligatorio que se tengan que agotar terapias extraordinarias, digamos, para prolongar una agonía y un sufrimiento, sino que puede dejarse que evolucione de una forma natural a ese desenlace total. En ese caso, si en ese desenlace o en los momentos previos a ese desenlace se hiciera necesaria la administración, por ejemplo, de analgésicos para aliviar dolores, y ahí entra el problema de qué analgésicos y en qué dosis. ¿Ustedes están de acuerdo en permitir el uso de ese tipo de terapia? Bueno, para eso está la ciencia médica, ¿verdad? En el caso cuando a nosotros nos duele la cabeza o tenemos alguna afección, a veces vamos al médico, tomamos ciertos analgésicos, una aspirina, cualquier otro tipo de drogas. El punto está cuál es el propósito, por qué se administra la droga. Para aliviar el dolor, para mitigar el sufrimiento, para calmar al enfermo, estaría perfectamente adecuado. Ahora, si el propósito por el cual se está administrando la droga va más allá de eso, entonces sería otro el tema que tenemos que tratar. Un ejemplo, una persona esta noche se siente mal, empieza con determinados dolores. ¿A qué acude? Lo primero que tiene a mano. Vamos a suponer un dolor no sé, muscular. Se toma una aspirina. El dolor no le calma y quizás se toma una doricina. No le calma, va al médico. El médico receta un tratamiento y resulta que con determinados procedimientos se dan cuenta que esa persona tiene un cáncer. El cáncer va adelante. ¿Qué es lo que hay que aplicar? Proporcionadas dosis de medicamentos para aliviar el dolor. Es humano aliviar el dolor, no se puede poner a la persona en una actitud de heroicidad delante del dolor, aunque pueda haber una opción de la persona que acepte el dolor de una manera heroica. Es humano calmar el dolor, es humano calmar el dolor. Aunque calmar el dolor puede provocar que a la larga
se debilitan determinadas funciones vitales de la persona, con los cuales la persona, a consecuencia de aquel medicamento que se había aplicado o de aquellas dosis de medicamentos proporcionadas a la situación de la persona que se van aplicando, a la larga esto provoca determinadas crisis que pueden llevar a la muerte. Eso no es eutanasia. La eutanasia, que quede bien claro para la posición de la Iglesia, es como dice esta definición que he leído, se entiende una acción positiva, aplico determinada dosis, o una omisión, quito determinados tratamientos o determinados elementos e instrumentos que estamos utilizando. Acción o omisión, que por su naturaleza, es decir, lo que significa esa acción, o es la intención de la persona, causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. Es decir, hay una finalidad llamada muerte por piedad, llamada muerte dulce, que es aliviar, digamos así, el dolor de la persona. Para nosotros esto es totalmente ilícito. ¿Por qué totalmente ilícito? Porque esto pone a la persona en árbitro de la vida. Y nosotros consideramos desde la fe, nuestra posición con respecto a este problema, es justamente que el Señor de la vida es Dios. Nosotros entendemos que en gran porcentaje de casos, en situaciones terminales, el batuque, la religión africana, tiene condiciones de resolver problemas que, comprobado por la Organización Mundial de la Salud, de hace más de 6-7 años, cuando se estableció el proyecto Salud hasta el año 2000 para todo el planeta, se comprobó que en situaciones límites el batuque, el ritual africano, consigue resolver temas que para la ciencia son terminales. O sea que en lo que es la faja, concretamente de personas en situación terminal, tenemos recursos que muchas veces impiden o inhiben o desalientan el proceso de lo que se llama, quizás como muerte, nosotros entendemos como pasaje. O sea que tampoco aceptamos la muerte como tal. Para nosotros no existe la muerte, sino existen vidas pasadas, futuras, encarnaciones y evidentemente lo que es el pasaje a otro estadio de vida. La esencia del hombre es la vida. Darle todos los medios para que el hombre viva mejor y en mejores condiciones. Sobre la vida humana no somos nosotros los dueños, sino es un regalo, diría, de la propia divinidad que le dio la vida y la existencia al ser humano. Y debe existir un grado de confianza en la actividad del campo de la medicina cuando se encuentra frente a un paciente en la cual, según los conocimientos de él, no tiene otro tipo de recursos, en la cual no se ve ninguna perspectiva de futuro, según el concepto bíblico no podrá realizar ninguna acción activa para acortar la vida de la persona, pero hay a veces medios pasivos. Y nosotros confiamos y debemos confiar en el trabajo de un médico, porque si desconfiamos de él, si lo va a hacer correcto o no, no hay que recurrir en un caso de esta índole, sino en cualquier campo de la medicina, de una simple inyección, yo diría, también podía afectar la continuación de la vida o no. Hacemos aquí un alto, amigos. En instantes, nuestro original propósito se amplía. Una expansión que surgió naturalmente y llamativamente de los propios médicos entrevistados. Las relaciones entre médico, paciente y familia dejan, por lo visto, mucho que desear. Y de eso también hablaremos sin tapujos. En un momento apenas. Como le decía Ángel hace unos instantes, esta investigación ha puesto de relieve otro tema que no solo se da en la situación de eutanasia, sino muy frecuentemente cuando alguien necesita consultar a un médico, y es la calidad de la relación que se establece entre el paciente y el profesional. La gente parece estar sensibilizada frente a este tema, y recogiendo esa inquietud, se la planteamos al doctor Alberto Cid, hasta hace poco presidente del Sindicato Médico del Uruguay. ¿Y usted no cree que hay ciertos elementos, no quiero calificarlos, en la conducta de los médicos? No se puede generalizar, pero son cosas que uno ha captado a lo largo de esta investigación y de cosas que le han dicho y de anécdotas que le han contado, que hay también una cierta deshumanización de los médicos
un pacto de silencio que incluso encubre errores, omisiones y negligencias muy graves que han sido calificadas por el propio doctor Carlevaro como faltas éticas muy graves, que van mucho más allá de la eutanasia, sí o no. Mire, yo creo que la situación, la desvinculación o el prototipo que tiene la medicina en nuestro país es, como yo lo he calificado en algún otro medio, de una medicina autoritaria, donde el médico, colocado a una distancia muy prudente del paciente y su familia, establece una barrera con su paciente. Eso tiene múltiples explicaciones, pero también hay que tener cuidado cuando las explicaciones que nosotros nos podemos dar son las excusas para no desarrollar una medicina eficiente y sobre todo humana. ¿Cuál es el principal reproche que nos hace la gente? Es la falta de contacto con el paciente y con los familiares. Hay muchos familiares que pasan horas esperando que el médico llegue, que va a llegar a la hora que él pueda llegar, que pasan horas para saber qué es lo que tiene su paciente. En los Estados Unidos hace 20 o 30 años se viene cada vez más diciéndole la verdad tanto al paciente como a la familia. Nosotros opinamos que eso es muy importante. Kübler-Ross, psiquiatra alemana, vive en Estados Unidos, que ha escrito tanto sobre la atención terminal, nos dice que en esas etapas finales de la muerte lo que el paciente necesita es estar y sentirse rodeado de afecto, de calor humano. Cuando hay una mentira entre la familia y el paciente, o entre el médico y el paciente, eso crea una barrera, un obstáculo a un intercambio de calor y afecto. Hoy en día tenemos que ponernos los médicos y los familiares y el paciente en un pie de igualdad. Hay que romper ese esquema autoritario de la medicina en el cual el paciente es un objeto de nuestra ciencia. No, es un ser humano en una cama que debe recibir el tratamiento y la atención de un ser humano. La tendencia en los países desarrollados es precisamente a informarle a los pacientes muy claramente de cuáles son sus derechos. Por ejemplo, hay dos casos que yo los tengo muy cercanos porque tengo el material conmigo, que es en Cataluña, en España, donde todos los hospitales, cuando un enfermo entra al hospital, se le da una cartilla. En esa cartilla está formulado cuáles son sus derechos. Está formulado una especie de decálogo, una formulación breve, y luego en el interior de la cartilla el enfermo puede estudiar, digamos así, durante su internación, qué quiere decir cada uno de esos derechos, ¿no? Y tiene derecho a saber a quién recurrir para defender sus derechos también, ¿no? Y de esa forma la relación médico-paciente se entabla en un plano de igualdad, digamos así, donde uno y otro tiene derechos y deberes. El paciente también tiene deberes, en el caso de los Estados Unidos también muchos hospitales lo usan, ¿no? En el caso concreto de los hospitales de Nueva York sucede lo mismo. Cada paciente que ingresa al hospital recibe una cartilla donde se le informa cuáles son sus derechos y dónde recurrir a ellos, y el médico también sabe cuáles son las reglas de juego, ¿no? Usted estudió medicina aquí en nuestro país y ejerció durante algún corto tiempo. ¿Usted cree que la relación que hay en este país entre el médico y el paciente es como usted me la está planteando en esos países? De ninguna manera. Yo creo que la relación médico-paciente en nuestro país es una relación tremendamente paternalista, donde el médico se considera el padre que sabe y que decide por el paciente, y el paciente es prácticamente nadie lo dice naturalmente, pero en el Uruguay casi se da por sentado que el paciente cuando ingresa a un hospital pasa a tener la condición de niño, pasa a no tener que decidir nada sobre su vida en aquellos temas que le corresponden a sí mismo. Y ese médico todopoderoso y esa medicina amparada en ese pacto de silencio del cual hablábamos, que se protege, que protege los errores de los colegas, ¿qué necesitaría para recibir un baño de humildad? Porque ahí lo que hay que recibir es un baño de humildad para terminar con ese médico todopoderoso.
que es un profesional como cualquier otro, al que nosotros le pagamos su carrera. Yo creo que las profesiones en general han establecido una especie de élite intelectual en este país que hace que tanto el médico como otras profesiones liberales hayan establecido distancias, hayan puesto barreras entre la vinculación con el paciente en el caso de nuestra medicina y con la población en general. Yo creo que la fragmentación de la atención médica y la fragmentación de la persona en entidades orgánicas, en un riñón o un corazón o un estómago, han contribuido en parte a esa pérdida de confianza. También quizás el no siempre decir la verdad contribuye a esa pérdida de confianza, pero también creo que los médicos tenemos tendencia a ser un poco autoritarios y paternalistas. Creo que nuestros pacientes también están bastante cansados de esa actitud. Hay mucha gente que luego de haber transcurrido su experiencia hospitalaria o sanatorial, tiene necesidad de plantear distintas problemáticas. Y se lo digo con conocimiento de causa. Siendo presidente del sindicato médico, yo recibí a 2 o 3 personas afiliadas a distintos lugares de Montevideo que venían a plantear situaciones dispares, pero que siempre estaban involucradas con el carácter de la asistencia médica que se les había proporcionado. Y la gente, yo creo que tiene que tomar conciencia de esa situación, pero que a su vez tiene que pelear porque esa situación se revierta. Esto no es solamente un cambio que deben procesar los médicos. La población tiene que exigir a ese profesional, como usted dice, que ustedes nos pagaron la carrera, que toda la población nos pagó la carrera, para que ese protagonismo del médico se revierta y pase a ser una relación fluida, amistosa, cálida, donde el paciente pase a ser nuevamente o a recobrar el rol de ser humano. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es generar una cultura de una conducta médica decente, de un ejercicio decente de la profesión en la atención de todos los pacientes y particularmente, dado que nosotros formamos nuestros estudiantes en los grandes hospitales, en la atención del paciente internado en esos hospitales. Es decir, donde no se puede transgredir lo que debe ser es en los actos de atención del paciente. Lo que no se puede admitir es la disociación entre decir lo que debiera ser y hacer lo que está mal, entre decir el bien y hacer el mal, o tolerar el mal. Creo que fundamentalmente esto va a cambiar si la sociedad uruguaya exige que se cambie. Yo no creo en la bonomía solamente de los médicos en este sentido. Yo creo que es la sociedad, en la medida que exija la sociedad, esto va a cambiar. Y si no, va a continuar así esta relación en el futuro. Aquí estamos luchando porque egrese una generación de estudiantes con un nuevo enfoque de lo que es el quehacer del médico y de lo que es el deber del médico, y que eso tiene que incidir directamente en la atención del paciente y en el restablecimiento de la relación médico-paciente. Y que eso incide, indudablemente incide, porque nosotros creemos en el valor transformador que tiene la experiencia educacional. Es necesario poner el acento sobre que el trabajo, todo trabajo, es ante todo, o debe ser ante todo, para asistir a los demás. Es un modo de asistir a los demás. El objetivo primero es el paciente, y el punto de vista del paciente, y el paciente ser humano. Por eso nosotros aquí hemos intensificado toda la educación en los aspectos psicológicos, en todos los niveles, introduciendo la psicología médica ya en el ciclo básico, en la primera instancia de los estudios, y siguiendo luego con un componente psicológico en la educación, en el encuentro con el enfermo, cuando el estudiante ingresa al hospital, a lo largo de todo el ciclo clínico patológico y en el trabajo en la comunidad, en donde trabajan en el problema de la salud mental en el nivel comunitario, que tiene que ver con la salud de todos, incluyendo naturalmente los sanos. Usted percibe que hay muchos médicos que no quieren hablar de eutanasia. Yo digo que sí, que hay que hablar de eutanasia, pero hay que hablar de otras cosas.
Yo estoy convencido de que los problemas sanitarios de este país no transitan por discutir la eutanasia únicamente, que la eutanasia tiene que formar parte de una gran discusión de lo que es la salud en el país. Porque vamos a ser muy francos, la salud en este país es caótica, incoordinada, incoherente, no hay niveles de referencia, no hay estadísticas. Entonces, nosotros tenemos que abrir una discusión de todo el tema de salud. Le diría, no por contradecir el rótulo del programa, los grandes problemas éticos de la medicina están presentes en el quehacer de todos los días. Y esta aseveración del decano de la Facultad de Medicina estuvo corroborada hace pocos días por la presidenta del Sindicato Médico, doctora Guillero, cuando recogieron su palabra los noticieros de televisión. En este momento ya llegó el momento de decir basta, los médicos no podemos seguir trabajando así porque creemos que el juramento hipocrático lo hemos dejado de lado y que muchas veces incluso éticamente estamos trabajando mal y estamos trabajando en desmedro de la salud de la población. Nosotros creemos que estamos capacitados para prestar una buena asistencia médica y no la podemos desarrollar porque no se nos permite por falta de tiempo, por falta de poder desarrollar nuestros reales conocimientos usando las tecnologías de avanzada porque es muy costosa. Como ustedes vieron, se abrió el otro gran tema del cual les hablábamos, la asistencia médica en el país. En un instante les entregamos la última parte del informe de esta noche en Testimonios. Como veíamos, son los propios médicos quienes dicen estar llevando a cabo una atención que no es la adecuada. Y los cuestionamientos ya parecen estar dirigidos a todo el Sistema Nacional de Salud, que incluye la salud pública y el mutualismo. Las urgencias parecen imponer, más que buscar culpables, realizar cambios. Y esos cambios, que al parecer transitarían por múltiples carriles, incluyen recurrentemente el afianzamiento de una formación ética, aparentemente devaluada, según se deduce de los testimonios recogidos. Si ese puede ser uno de los inicios para cambiar, vale la pena saber de qué estamos hablando. ¿Qué es la ética? Bueno, yo creo que la ética es todo lo que concierne a lo que es bueno para el ser humano. Lo hace al ser humano cada vez mejor, más humano, más hombre, más libre, más digno. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es, en el fondo, la Declaración Universal de los valores éticos fundamentales. El derecho a la libertad, el derecho al ser tratado con igual consideración y respeto, el derecho de hacer el bien, el tener misericordia y compasión. Esos son normas, son principios éticos. El valor ético fundamental es la dignidad de la persona humana. Eso es el valor ético máximo, digamos así. Pero el principio de la igual consideración y respeto es un principio ético fundamental. Se podría decir que el derecho al secreto es una norma ética, el derecho al ser informado con veracidad es una norma ética, y así podríamos decir, hacer mención a otras. Pero todo aquello que hace referencia a lo que es bueno para el ser humano, que lo hace más libre, más persona, más interrelacionado uno con los otros, todo aquello que hace de una sociedad vivir en armonía y en fraternidad, eso es la ética. En mi opinión, los problemas con la ética médica no están tanto en las cuestiones de códigos y en las cuestiones formales como en los aspectos vivenciales, es decir, en la educación de todos los días. A nosotros nos preocupa enormemente la formación integral del estudiante. Nosotros decimos siempre cuando se abren los cursos aquí que no aspiramos a que la facultad los capacite solo técnicamente y emerja un técnico
bien calificado y actualizado, lo cual es una condición necesaria, sino que aspiramos a una verdadera educación integral del médico. Y la educación integral apunta hacia el desarrollo de la personalidad, y en esa personalidad tienen que haber incorporados valores. Personalmente pienso que lo más importante es la educación, y en este caso la educación deontológica, ¿no?, del médico. En mis 8 años de formación médica en la Facultad de Medicina no he recibido jamás formación ética. Toda mi formación de ética médica ha sido en el extranjero. Creo que puede cambiar esas condiciones en el futuro. Creo que hay mucha gente en la actual Facultad de Medicina que está sumamente interesada en que esto sea diferente. No sé yo cuánto va a tardar en que esto suceda. De todas maneras, creo que de la misma manera que hasta 20 años atrás los médicos tenían una formación ética, digámoslo allí, así espontánea, transmitida de tú a tú. Los grandes maestros. Los grandes maestros, eso se ha perdido. Y las nuevas generaciones de médicos salen con un espíritu, diría yo, altamente competitivo y altamente materializados, materialistas, donde lo que importa en el fondo es el éxito y el dinero, y donde se le da mucho menos importancia a lo otro, pese a lo cual la Facultad de Medicina en este momento está sumamente comprometida en una formación humanista del médico, y eso es notorio. Realmente en la ética médica hay dos principios prevalentes. Uno es el principio de la beneficencia, o sea que el paciente tiene derecho a recibir bien, buen trato, beneficio. También está el principio de la autonomía, o sea que el paciente tiene derecho a autodeterminar su futuro. Y uno a veces le entra la duda, una duda un poco intencionada, si el juramento hipocrático viene de Hipócrates o de hipocresía. Yo creo que el médico en un entorno sanitario muy complejo, en un entorno sanitario, en una estructura sanitaria muy caótica, aprende medicina y aprende normas éticas que no siempre tiene las posibilidades de aplicar. Eso para el profano, como usted dice, puede sonar a un cierto grado de hipocresía. Hay que llamar la atención y hay que discutir eso como se discuten los aspectos clínicos o de patología o de prevención de un paciente. Es decir, que el aprendizaje de la ética es indisociable del resto del aprendizaje médico, y que disociarlo artificialmente, yendo, digamos, a la cátedra, al púlpito y al pizarrón, implica de alguna manera condenarlo al fracaso. No se puede aprobar un examen de ética con un cuestionario de opciones múltiples. No se puede. Lo que hay que hacer es comportarse correctamente, es decir, tener pleno ejercicio de la moral médica y reflexionar sobre el quehacer y exigirlo. Y para reflexionar sobre el quehacer hay algo que yo le quiero decir. Es imposible que un estudiante tenga vivencias éticas si no tiene responsabilidades. En toda la educación, el tema de la deontología tiene que estar en primera fila, ¿no? Y me parece que efectivamente hay carencias desde ese punto de vista en nuestro sistema educativo, tanto en el formal como en el informal, como se dice ahora, y por lo tanto que hay que hacer un llamado a la sociedad desde ese punto de vista. Es decir, que la sociedad tiene que tomar conciencia de que en definitiva ya pasó la época en que la gente hablaba de la moral como si fuera una moralina, como si fuera una cosa de nada. No, la gente se da cuenta en todos los países del mundo que el tener ciertos criterios claros, precisos, dar importancia a una jerarquía de valores fundamentales va a influir en la vida de esa persona y en la vida de toda la sociedad. La falta de ética de algunos de mis colegas o de las nuevas generaciones de colegas que van saliendo es consecuencia en el fondo de una sociedad que ha perdido el sentido de la ética. La sociedad uruguaya
ha perdido mucho la conciencia de lo que es la ética y los valores éticos. Y los médicos no son más que la expresión, la consecuencia de una sociedad que es así. Con este sistema laboral del médico, con esta pérdida de la identidad con el paciente, con esta falta de compromiso que surge del escaso tiempo que tenemos para nuestros pacientes, la medicina y esos elementos que el vulgo, no lo digo en un tono despectivo, sino la población en general, esos elementos que detecta como falta de contacto del médico con el paciente y con los familiares, que muchas veces son el destinatario de nuestra explicación, de nuestro consejo, o deberían serlo, se va a ir agravando, porque no es compatible el multiempleo como se practica hoy en día en todo el país, con una medicina humanitaria y cercana al paciente. Por eso nosotros hemos luchado contra ese multiempleo, porque vemos que la base de una medicina coherente, eficaz y humana está en la concentración del trabajo en uno o en dos lugares. Yo señalaría un malentendido en todo esto. Y el malentendido consiste en decir, solamente cuando las condiciones estructurales de una sociedad o de las instituciones o de la organización de la salud sean buenas, entonces los médicos serán buenos. Solamente en una sociedad mejor, en una sociedad libre, libre de alienación, pongámosle así, llevará a que sus ciudadanos sean también libres. Este es un malentendido. Podríamos estar aplicando ese razonamiento falso también en el campo de los médicos, diciendo que solamente cuando mejoren las condiciones estructurales, entonces los médicos serán mejores. Yo creo que eso es una falacia, aunque concedo que la situación estructural de la medicina en el Uruguay facilita enormemente la negligencia en parte y la imposibilidad de una actuación profesional digna. Y aquí hablo de los derechos de los médicos. Los médicos tienen derecho a ejercer su profesión con dignidad. Eso no es ya un derecho del paciente, es el médico también tiene derecho a ejercer con dignidad. Y la estructura de la medicina en el Uruguay, la estructura de la salud en el Uruguay, no le asegura al médico el ejercer con dignidad. Y esto es importante también decirlo. No es posible que el Uruguay sea uno de los pocos países en el mundo, por no decir el único, que no tiene colegio médico y que no tiene un código de ética. La ética médica la fiscalizan los gremios, el sindicato médico a través de su consejo arbitral. Pero ¿cuál es la situación? Que un paciente no tiene ninguna instancia donde plantear sus inquietudes, salvo las esferas administrativas, pero esas no son las instancias lógicas, ni son las instancias donde se puede entender el planteo de ese paciente angustiado. Creo que es importante pensar en que hablar de códigos de ética, en fin, etcétera, no significa hablar exclusivamente de figuras penales, sino de reglamentaciones en el ejercicio de un trabajo o de una profesión, en fin, cualquiera que sea, y por lo tanto que las consecuencias no tienen que entrar necesariamente en materia penal. Es muy significativo que todavía no se haya logrado tener un código de ética, porque un código de ética médica no es para los médicos. En un código de ética médica se formula las reglas de juego para toda la sociedad uruguaya. Es la sociedad uruguaya la que tiene derecho a saber cuál es la ética que se manejan los médicos, porque así sabe cómo debe entablarse la relación médico-persona o médico-paciente, ¿no? Por eso, el que haya un código de ética médica no es un derecho de los médicos o una aspiración de los médicos, sino que es un legítimo reclamo de la sociedad entera que tendría que presionar para que los médicos formulasen cuál es su ética, para saber cuáles son las reglas de juego. También sería un respaldo para los médicos, de alguna manera. Naturalmente, sin lugar a dudas. Y como siempre, cada vez que finalizamos un informe con tal riqueza y complejidad de contenidos conceptuales, tenemos la sensación de que comienza recién aquí un periodo de gran dinámica en la polémica, de autocrítica, de rejerarquización. Pensamos que la elaboración de un trabajo de este tipo es un aporte para que la gente se anime a abandonar el susurro y adopte la voz alta
para tratar los temas que realmente le pertenecen como ser humano. Hoy comenzamos hablando del bien morir y terminamos tendiendo líneas para recuperar el bien vivir. Queda en claro que la sociedad y la clase médica no son entidades de diferentes calidades, que la lucha por el bienestar no implica el abandono de la ética del bien ser, que aquí no puede seguir habiendo ninguno más que nadie, que todos deben cumplir sus obligaciones y ejercer sus derechos. De eso se trata, de que tanto en la vida como en la muerte se nos respete nuestra dignidad de seres humanos. Amigos, les agradecemos profundamente la atención y el tiempo que le han dedicado a nuestro trabajo, que pretende ser una reflexión en común, y en ese sentido esperamos que les sea de utilidad. Nos reencontramos muy pronto aquí en Testimonios. Buenas noches.